Bueno, estamos en Reflexiones, un programa de Canal B, el canal del Bicentenario. B significa Canal B de bueno y evidentemente para mí el mejor canal digital del país. Hoy, evidentemente, con muchísimas tensiones, ocupaciones y preocupaciones de lo que está sucediendo en el Perú. Hemos tenido solamente para explicar con claridad lo que vamos a tratar. Son 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, lo que ha sucedido ayer en el Congreso. Y a las 6 de la tarde hoy vamos a tener presidente, cosa que nosotros no vamos a estar porque estamos grabando y no vamos a llegar a esa hora, pero sin embargo el programa se ve a las 8 de la noche. Muy bien. Es un gusto para mí tener aquí en Reflexiones a Juan Rafael Villarán Escardó. Juan Rafael Villarán Escardó, que aquí le doy la más cordial bienvenida. Le agradezco su presencia en Reflexiones. Como ustedes conocen, Juan es abogado, es un abogado de primer nivel. Además, hoy en día está candidateando con el número 13, número de la suerte, número 13 por Unidad Nacional, y evidentemente para la Cámara de Diputados. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Reflexiones. Con mucho aprecio por tu programa y concuerdo contigo que es el primer canal digital de la televisión. Muchas gracias, Juan. Decirle todo lo que acaba de mencionar Lucas, Juan. Mira, concurro, al igual que Lucas, plenamente con lo que él ha dicho y quisiera contribuir dos cosas más. La primera de ellas, que esto de aquí contribuye definitivamente a la falta de institucionalidad y desequilibra el, entre comillas, equilibrio de poderes, porque definitivamente al hacerse una vacancia de este tipo o una censura de este tipo que debió ser vacancia, es algo express. Le quita la necesidad de que exista un equilibrio de poderes que la Constitución claramente lo describe en su artículo 113. Entonces, nuevamente, yo por supuesto que estoy en desacuerdo con las gravísimas irresponsabilidades del señor Gerí. No lo defiendo para nada, considero que pueden ser infracciones, pueden ser errores o pueden ser delitos, pero lo que defiendo es la investidura y la majestad del cargo presidencial. No se puede cambiar de presidente como se cambia de camiseta y así nos está viendo el mundo. Entonces, realmente pienso que Gerí no dio la talla, no hubo un respeto de él mismo hacia su cargo, pero eso no significa que no tenga el derecho a la presunción de la inocencia y que en todo caso la infracción que ha cometido a estas alturas, lo único que hace al hacerle una censura y no una vacancia, como dice la Constitución, es simplemente restarle equilibrio a los poderes del Estado. Eso es lo que yo creo. Muy bien. Todo de la situación presentada por un determinado partido político, pidiendo la vacancia o pidiendo la censura. Si eso es aceptado por el Congreso también está calificado para justamente incapacidad congresal, ¿no? No sé cómo sería lo que se debe catalogar al Congreso, porque en el fondo, cuando se presenta algo que es inconstitucional, se debe rechazar. Y si no se rechaza y se pone y se convierte en inconstitucional, entonces tiene que haber una petición ante el Tribunal Constitucional. ¿Tú qué piensas, Juan? Bueno, yo pienso eso. Concuerdo con lo que estás diciendo. Es más, yo te diría que efectivamente yo creo que el resultado de esta barbaridad que ha ocurrido le va a restar votos a las bancadas o a los partidos políticos que se han prestado a esto en contra de la Constitución, número uno. Y número dos, efectivamente yo creo, y estoy tratando de hacer un símil con algo parecido, no tan antiguo, con la disolución del Congreso que hizo Martín Vizcarra. En su momento, yo no creo ya que el tema de Gerí ya fue, o sea, él ya dejó de ser presidente,
pero creo que Ernesto Álvarez Miranda o digamos alguna de las bancadas en el Congreso que no estuvieron de acuerdo con esto que ha sucedido, deberían de presentarle al Tribunal Constitucional una acción de competencia para que defina esta situación, para que en el futuro no vuelva a ocurrir. Porque en el Perú lo que tenemos es un balance de poderes entre el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y esto ha definitivamente volcado ese balance en favor del Congreso en contra de la Constitución. Entonces, para mí es lo mismo que ocurrió con Martín Vizcarra. Ya no se pudo, obviamente, reabrir el Congreso disuelto, pero luego, con un nuevo Tribunal Constitucional, se acordó que era inconstitucional lo que había hecho Martín Vizcarra y quedó como un precedente el tema de la delegación de confianza fáctica. En este caso, para mí es lo mismo. O sea, se tiene que crear un precedente establecido por el Tribunal Constitucional para que selle este problema para siempre, o simplemente vamos a estar cambiando presidentes de la República en un desbalance de poderes con más facilidad con los cuales se cambia a un administrador de un edificio. O sea, es una cosa increíble lo que ha ocurrido, el mundo nos está mirando y creo que lo que ha primado en este momento es un cálculo político para obtener votos, y eso no puede ser así. Ernesto Álvarez ya ha manifestado su aceptación, ¿no? Y además le han preguntado si él se mantendría como presidente del Consejo de Ministros, de hecho que de ninguna manera. Que ya Debe estar también fastidiado. ungido por un presidente anterior y no puede hacer una cosa diferente. Muy ético, ¿no? Pero quiero insistir un poco en este tema. Para mí, con estos 4 candidatos que en este momento se van a definir hoy día a las 6 de la tarde, quién va a ser el presidente, hay 3 candidatos que a mí me preocupan. Entonces yo pregunto, ese riesgo inmenso, así lo digo, de tener a un presidente en una izquierda, o puede ser izquierda de centro, izquierda radical, o de izquierda en general, cuando hemos tenido toda esta experiencia con la izquierda desastrosa en los últimos años. Sí, claro. Entonces pregunto, a cualquiera de ustedes dos, este riesgo inmenso tiene que tener definitivamente una señalización a los responsables de lo que se ha realizado. Pero aquí estamos hablando, yo no digo, yo menciono, esto es un golpe de Estado por abajo de la mesa, ¿no? Es una cosa, ¿no te piensan ustedes igual? Sí. Juan. Debería de ser así. Lo que ocurrió ayer y hoy día es otro día. Hay que pensar primero en el país. Yo no creo, espero que no se vayan a abstener. Tuvieron razón ayer, pero si lo hicieran hoy ya no la tendrían. Tendrían que, de todas maneras, pensar en lo primero, que es el país. En segundo lugar, yo pienso que el daño ya ha sido ocasionado, que es el riesgo de haber llegado a esto. O sea, Dios quiera que efectivamente salga la congresista Alba, ¿no? Que es una persona mucho más ecuánime, Honesta, etcétera, todo lo que todos sabemos, pero igual nos han puesto en riesgo, porque hay 3 candidatos, porque son 4, que no son eso. Entonces siempre existe la posibilidad de que uno de ellos acceda a la presidencia. Entonces ya el daño ha sido hecho. O sea, nos han puesto en este riesgo. ¿Cuál era la necesidad realmente? O sea, tantos problemas hemos tenido con Castillo, con Dina Boluarte, etcétera, por cosas mucho más graves. Y no a 60 días de un proceso de elección para 5 años. De acuerdo, Entonces no había necesidad de ponernos este riesgo. Ojalá que no ocurra. Pero si ocurre, la irresponsabilidad para mí es suprema. Y así es como... Es un ejemplo de los congresistas que tenemos, ¿no? Demostrado además por el que que fue nombrado presidente interino, un irresponsable a todo nivel, realmente una brutalidad pues inaceptable, ¿no? Porque lo que ha hecho Jerez es una brutalidad inaceptable, ¿no? Con todas las posibilidades que tenía como político para poder candidatar el año 31, creo que, a la próxima elección, es realmente una brutalidad como es calificado. Pocas veces una caída tan grande, ¿no? Un mes. Y una última cosita, Pepe. Mira, yo creo que efectivamente, Lujas, pintas un escenario posible, sumamente negro,
Y todos acá, tú, yo y todos, defendimos a la democracia en las marchas contra Y la Castillo. hemos sufrido, ¿no? La hemos A veces sufrido, poniendo en riesgo la seguridad. la seguridad personal, La hemos todo sufrido. tipo de cosas, ¿no? Hasta que se logró. Entonces yo creo que en este caso, pues habrá que insistir y no ceder el brazo hasta el final. Defenderemos la democracia, defenderemos la Constitución, pero un mensaje a la gente que va a elegir esta vez, que no se equivoque, no necesariamente que vote por mí o por otra opción o por lo que sea, sino que se involucre y averigüe quiénes están candidateando para después no lamentarse por 5 años, o quizás por 10, o por 15, o quizás por 30. Porque si aquí nos va mal, no va a haber 2031. No. Se van a quedar en el poder probablemente por 15 años porque ya aprendieron. Y lo único que da el poder realmente en este país es la Constitución. Sí. A ella se deben las Fuerzas Armadas. Así es. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en saber a quién vamos a elegir y dejarnos de todo tipo de otras guerrillas. Muy bien. Yo quisiera solamente hacer una mención específica de lo que me han enviado hoy en la mañana, que dice lo siguiente, ¿no? Se debe tener raciocinio con fundamentos e imparcialidad de un político con oficio que actúa pensando en el país, no en intereses mezquinos, de la cada vez más repudiable actitud de esa nefasta mayoría que manejan sus intereses mediante organizaciones que se denominan políticas, con las excepciones del caso tanto de personas como de muy pocas agrupaciones. Dicho por nuestro candidato, el señor Villarán. Le felicito. Muy, muy bien dicho, muy bien puesto. Gracias, Pepe. Concurro totalmente. Vamos a hablar ahora un poco de las elecciones. Entonces, yo quisiera que nos digas un poco sobre ti, ¿no? Yo te conozco bien, pero sí me gustaría que tú expongas qué cosas has hecho, qué cosas quieres hacer y hacia dónde va dirigida tu diputación, ¿puede ser? ¿Es una palabra? Sí, es correcta. Bueno, yo te lo voy a poner en sencillo. Yo soy una persona más que escogió en la vida civil, no la función pública. ¿Ok? Fui empresario, me dediqué a mi familia, pero con una tingencia. Cada vez que se me requirió ir a la función pública en apoyo de algo que se necesitaba o que yo creía, lo hice. En consecuencia, yo fui asesor a la alta dirección del Ministerio de Justicia en una época muy complicada en que se venció a la subversión y también a la delincuencia común. Fui lo mismo como asesor a la presidencia del Consejo de Ministros. Luego tomé un cargo que la verdad es que muy pocos civiles querían tomarlo, que era dirigir las cárceles, el Instituto Nacional Penitenciario. Nuevamente en una época donde yo dejé 3.500 aproximadamente terroristas confesos y convictos en las cárceles. Todos esos hoy en día han salido por diferentes razones. Esa fue más o menos mi participación y luego intervine en mi ámbito como regidor en la municipalidad donde yo vivo, que es San Isidro. En otras palabras, yo lo que pienso de cada peruano y de cada persona es que en un momento tiene que apoyar a la patria y retribuirle a la patria lo que la patria le ha dado a él, si es que quiere seguir viviendo acá. Ese he sido yo. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo propongo? Salvo que me enfoco en las dos cosas que más urgentemente se requieren de acuerdo al sentir de toda la población en toda consulta que se les hace. La primera es la seguridad ciudadana, y que muchísima gente habla sobre el tema, pero no te dicen cómo resolverla específicamente. Y la segunda es la generación de trabajo. Tú tienes una expertise en seguridad ciudadana. Sí, claro, yo he trabajado, como vuelvo a repetir, en el manejo de las cárceles, pero en ese momento como asesor de la alta dirección del Ministerio de Justicia, mi comunicación y mi relación tuvo muchísimo que ver con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. O sea, mi expertise en el tema es completo. Y en esa época, sí, se venció a la subversión, no se le enterró, porque después vino Pañagua y vinieron otros gobiernos que trastocaron todo el sistema. Ahora bien, ¿por qué decía yo el tema de la seguridad y el trabajo tienen que ver? Porque sin seguridad ciudadana y de una vez no se puede tener trabajo ni inversión. Existe esta espada de Damocles que se cierne sobre todo inversionista o sobre todo emprendedor. Entonces necesitamos seguridad ciudadana para tener inversión y trabajo. Y a la vez necesitamos inversión y trabajo para tener la paz social que garantice la seguridad en el Un país. paréntesis. Este tema de la seguridad ciudadana
Yo he hablado hace poco tiempo, hablé con el presidente del Colegio Raimondi, el señor Lerto, el señor Lercari, que me manifestó que el 51% de los egresados a quinto y media se iban afuera a estudiar, y de ese 51%, más del 60% se quedaban afuera, por un tema prioritario de la seguridad del país. Cierro paréntesis, solamente como... Muy bien, dicho eso, que tienes mucha razón y que nadie quiere desprenderse, familia, ni los hijos ni los padres, o quisiéramos todos vivir en este país que tiene una enorme potencial, necesitamos hacer lo siguiente. Para resolver el problema de la seguridad ciudadana, prácticamente de inmediato, a partir del 28 de julio de este año que viene, o del presente. Lo primero es entender que la seguridad ciudadana tiene 3 pilares. El primero es quién lo conduce. Desde el año 2003, en que Toledo sacó la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, N cantidad de personas, cualquier cantidad de opinólogos, cualquier cantidad de ministros han avanzado, retrocedido, etcétera, y han tratado de meter la cuchara en un tema que es específico aquí y en todas partes del mundo. ¿Por quién lo conducen? Me refiero que tiene que ser una especie de Estado Mayor y cambiar la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para que lo conduzca, en primer lugar y por las circunstancias actuales, el presidente de la República que personifica a la nación. Luego, el poder político del área, conformado por el ministro de Justicia y el ministro del Interior. Y el primer ministro. Esas son las 4 personas que representan la voluntad popular. Pero también los especialistas, el jefe del Comando Conjunto, los 3 jefes de las Fuerzas Armadas, el jefe de la Policía Nacional, el jefe del INPE, del Sistema Nacional Penitenciario, y el jefe del Sistema de Inteligencia Nacional. Esas 8 personas son las que tienen que dar las normas y proponerlas. Luego ser acompañadas para que tengan legitimidad tanto por el Poder Judicial como el Ministerio Público, que hoy en día en ninguno de ellos trabaja. El Estado siempre será más fuerte en la delincuencia, pero siempre y cuando el Estado esté unido. Entonces, eso es lo primero. ¿Quién lo conduce? Lo segundo es la Policía Nacional. La Policía Nacional en el Perú es la única policía que tenemos. En todas partes del mundo hay más de una policía. En España, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todos lados tienes mucha policía. En el Perú hay una sola. Entonces hay que protegerla y hay que adecuarla a las circunstancias actuales. Entonces, para mí, la Policía Nacional debe tener solamente 2 líneas de carrera. Los policías que entran hoy en día saben un poco de todo, pero no mucho de nada. Entonces, esas 2 líneas son seguridad y orden interno, lo que antes era la Guardia Civil, y también la inteligencia y la investigación, los verdaderos detectives. Esas son las 2 líneas de carrera en una Policía Nacional que hace 100 años que nos defiende, que hay que apoyarla y que hay que adecuarla. Dentro de ello, mantener las grandes divisiones de la Policía Nacional, como la DINANDRO, la DINOES, etcétera, 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 pero crear 2 grandes unidades que faltan. La primera es una real policía de fronteras, porque nosotros tenemos 7.000 kilómetros de fronteras absolutamente coladeras, permeables. Muy importante. Tanto para lo que sale, como es el oro ilegal y el narcotráfico, como para lo que entra, que son los delincuentes y en particular el Tren de Aragua. Y segundo, tenemos que tener dentro de la Policía Nacional y no aparte, una gran unidad de policía comunitaria para que esté más cerca de la población, más especializada, que le den servicios a los vecinos, a los emprendedores, a las MIPES, etcétera, esa gran unidad de policía comunitaria. Faltan esas 2 grandes unidades. Pregunto, Sí. ¿me permite? Sí, Interrúmpanme, por favor. Dale, Pepe, por favor. Has hablado de seguridad del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Sí. ¿Quién integra ese sistema nacional? El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, lo primero es quién lo conduce, que ya dije, tiene que ser un Estado Mayor especializado que dé las normas absolutamente... ¿Existe ahora eso? Existe, pero como vuelvo a repetir, intervienen tal cantidad de Ministerio del Ambiente, el INDECI, cualquier cantidad de instituciones y personas que cambian con cada gobierno y no son especialistas en el tema. Por lo tanto, no van a poder tratar un tema de especialidad, como es en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España y en todos lados, ¿no? Eso es lo primero, ¿quién lo conduce? Y ese sistema, además, está conformado por la Policía Nacional, que acabo de hablar de ella, a la que doy todo mi apoyo, como cuando fue la revuelta luego de que terminó Dina Boluarte, ¿no? Y no tomaron Lima, ¿no? Como también hay que adecuarla a la realidad. Y el tercer eje, que conforma el sistema que tú me preguntas, es el sistema penitenciario. Esto me va a tomar quizás unos 3 o 4 minutos, así que si ustedes quieren, pregúntenme sobre lo anterior. A ver, Y termino con el tercer eje, que es la versa. Termino. El Sistema Nacional
es similar a lo que es el acuerdo nacional, que tampoco funciona, tampoco es regular. Es otra cosa. No me digo que es igual en cuanto ¿A que no funciona? Sí. a lo que digo. No funciona. Me refiero a lo que no funciona, No funciona. No me refiero a seducir. No funciona porque todo el mundo mete su pie, mete su cuchara. Lo que pasa pues que no, son tantas instituciones, agrupaciones que no funcionan en este país, es increíble. ¿No estás, Adelante. ¿Estás de acuerdo, Juan, con esta reforma que se hizo para que la policía conduzca la investigación penal y no el fiscal? Mira, siempre la policía tuvo a su cargo la investigación. Tú no veías a un fiscal que vaya con lupa a conseguir las pruebas, ¿no? Entonces siempre lo hizo. Lo que la ley ha hecho es lo ha sincerado. Entonces, el policía es el que investiga, y lo dice el artículo 166 de la Constitución. Previene, investiga y combate el crimen. Ahí está clarísimo el 166. Pero al mismo tiempo el fiscal es el que conduce. Deberían de trabajar de la mano. No es que el fiscal investigue, sino el que el fiscal acopia y le da forma a las pruebas para acusar ante el Poder Judicial. No sé si me equivoco, Lucas, pero Es un tema de interpretación constitucional que la gente no entiende. Que si tú lees un artículo al lado del otro, uno es el que conduce el marco general y el otro es el operativo, que es el que investiga. totalmente. Siempre ha sido así Es en la una práctica. interpretación conforme a la Constitución. De acuerdo. Bien. ¿Cuál es tu propuesta en materia de reforma de justicia? De justicia. Así es. Bueno, eso ya es mucho más complejo, requiere del liderazgo que yo estaba hablando antes, ¿no? Necesitas también que se hagan efectivas las penas contra fiscales y jueces prevaricadores, ¿no? Que no respetan las pruebas o que las ocultan, etcétera, y lo hacen por dos razones. Una, porque son extorsionados, ¿no? Obviamente en un país sin mayores garantías, si tú eres fiscal, Lucas, si sales en la mañana a juzgar al monstruo o al capo del oro ilegal y encuentras en la puerta un sobre que te enseña la foto de tus hijos y de todo lo demás, vas y ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces te ponen entre la espada y la pared. Y lo segundo es la corrupción. En el Perú en este momento hay 20.000 millones de dólares que están sueltos entre el narcotráfico, el oro ilegal y los relacionados, ¿no? Entonces con eso te compran a cualquiera o a casi cualquiera que no tenga valores sumamente sólidos. Entonces yo creo que se deberían de traer los casos emblemáticos. Mientras se hacen las reformas que propongo, se deben de traer en Lima. Por ejemplo, si hay un juez provisional en Patadas, etcétera, se le quita ese... Eso, dicho sea de paso, es un mecanismo que ya está en el Código Procesal Penal y que en algunos Así casos es. se ha aplicado, ¿no? Correcto. Por ejemplo, un caso que yo recuerdo es el caso del Andahuaylazo, se llevó a Lima, ¿no? Se trajo a O sea, para eso ni siquiera tienes que cambiar la ley, ese es algo que el Poder Está. Judicial lo puede operativizar. Eso Eso ya está en la norma. le va a dar mayores garantías al proceso. Y lo segundo, tienes que acabar con el sistema de jueces provisionales. O Totalmente. sea, eso no puede ser. Son la mitad, ¿no? La mitad. Son la mitad. Y ya carecen de independencia, pues lo pueden poner y sacar como peón de... Pero por supuesto, esas son dos cosas fundamentales para resolver el problema de la administración de la justicia. Como una propuesta como la de Gladys Echaíz de una escuela de la magistratura. Sí, ¿O también. crees que por otro lado? No, yo creo que sí, todo lo que sea instruir a los nuevos magistrados está bien, pero fundamentalmente creo que se debe tener tal como lo dice el logo de la justicia, la mujer con la venda en los dos ojos. Tú eres Juan de los que proponían... Sí, Pepe. Pero yo lo que quiero es que hablemos de unidad nacional. ¿No? Pero después regreso a las cárceles por 2 minutos, porque es el tercer... Es un problema de derechos humanos. Perú tiene las cárceles más procuradas. Mejor termina con las cárceles, después entramos a La cárcel. lo que era. Ya mira, la población penitenciaria de Perú, como dice Lucas, nosotros tenemos 105.000 internos para plazas para 40.000 nada más. O sea, está sobrepoblada al 120%, pero con cárceles que el Tribunal Constitucional ya dijo que tienen que cerrar, del 500 y 600%. Pero además, aparte de esa capacidad absolutamente extralimitada, tenemos que el 40% de los presos en el Perú no tienen sentencia. Entonces son simplemente que están ahí adentro porque se les ha dado... así es, una carcelería preventiva. Ahora bien, ¿cómo se resuelve este tema? Lo primero que hay que considerar es que los presos no son todos iguales, ¿ya? Y el Código de Ejecución Penal, Lucas, te dice que tú tienes diferente tratamiento, tienes la progresión y la regresión. Perdón que te interrumpa, en la Constitución inclusive se señala que el preso en prisión preventiva debería estar preso por separado que el condenado, por una serie de razones. El preso en prisión preventiva, según la Constitución, por ejemplo, tiene derecho a votar.
porque no ha sido Así condenado. es. Y ese derecho nunca le han respetado. O sea, hay un montón de razones que tú tienes que separar. Por Eso eso es absolutamente fundamental y eso sí es un tema de derechos humanos, ¿no? ya están A veces no se quiere ver. correcto, ya están establecidas. Pero yendo a la práctica de cómo lo resolvemos, porque si la policía comenzara a funcionar y funcionara la conducción y funcionara todo lo que he dicho, se condenaría a mucha más gente que debería de estar adentro y que no lo está, y se sacaría a mucha gente que no debería de estar adentro porque tendría una alternativa. Pues bien, de esos 105.000 presos, tienes 3 categorías básicamente. Tienes los presos de muy poca peligrosidad, que sales de acá, la mala suerte, atropellas a alguien, ok, te llevan preso, ¿no? Ok, eso tampoco puede ser así. O algún preso de poca peligrosidad que ha dado un cheque sin fondos o lo que sea. Muy bien, para esos presos, luego de un año, para que prueben lo que es la cárcel ante su infracción, llamémoslo así, o su delito, tienen que salir afuera con grilletes electrónicos, que de una vez por todas funcionen y deshacinan la cárcel de presos que no son graves. Ok, luego tienes los de máxima seguridad, los extorsionadores, los criminales, los sicarios, los corruptos, ¿no? En gran medida. Toda esa gente sí debe de ir a cárceles de máxima seguridad. Y faltan cárceles, como lo dije. O sea, realmente falta una capacidad de 25.000 a 30.000. ¿Dónde la vas a obtener? Tienes que hacer cárceles nuevas, pero cárceles nuevas demoran entre 1.5 y 2 años. Y el problema lo tenemos hoy. Entonces, lo que se tiene que hacer para paliar la situación, y que además sería permanente, es pabellones nuevos en cárceles existentes que lo permitan, como Chayapalca, que es una gran quebrada, ¿no? O Aucayama en Huaral. Entonces, ahí se hacen pabellones nuevos que cuestan la mitad, porque ya están las paredes, ya están las cocinas, el agua, la electricidad y todo lo demás, y ahí metes a estos presos de máxima peligrosidad y se hace en 6 meses. O sea, si se comienza ahora, estarían para el 8 de julio. Y el problema de la corrupción dentro del INPE es un problema bien grave, ¿no? Siempre se dice que los presos le pagan un bono al director del penal. De ¿Eso cómo se enfrenta? Ese es un problema de gestión. Yo estuve a cargo de eso. Entonces, es un problema de gestión. A quien incurre en ese tipo de cosas se le corta la cabeza y termina en celda junto a los presos. Eso es el número 1. Pero número 2, ese tipo de presos no deben tener ni siquiera contacto con las visitas. No hay razón para que la tengan. Para eso se usa, digamos, mallas o vidrios o lo que sea, y no tienen contacto con las personas. El que merece esa sanción y el que merece cadena perpetua, pues que se cumpla. Queda un último sector de la población que sí permitiría aplicar el inciso 22 del artículo 139, que se refiere a la función jurisdiccional de las cárceles, y que te dice que tienen que haber resocialización. No todos se pueden resocializar, pero hay una cantidad que sí se puede hacer. ¿Cómo se hace eso? Pues bien, asociaciones público-privadas, que no son privatización. Por ejemplo, el INPE tiene 30.000 hectáreas en la selva de Ucayali que se llaman el CEPA. Y lo mismo por bienes nacionales los tiene en la costa, en la sierra y en todos lados. Ahí, el emprendedor, ¿no? Y ya lo teníamos en el año 2000, que era la Corporación Marubeni del Japón, viene y construye la cárcel a su costo. No hay un riesgo para el Estado ni hay un desembolso del Estado. El empresario viene, no es privatización, ¿eh? Es asociación público-privada. Entonces, el empresario viene, te construye la cárcel, ¿ok? Para presos de mediana peligrosidad, que se pueden reformar. La construye a su costo. Instruye al interno a lo largo de 4 o 5 años, tiene una carrera. Sale técnico forestal, técnico en lácteos, técnico en liofilización del camu-camu, en lo que sea, mariscos en la costa. Entonces, una vez que terminen, con esto acabo rapidito, ¿no? Con esto acabo rapidito, ese preso termina su función, su carcelería, y regresa al medio ambiente, ¿no? Regresa al medio libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al regresar al medio libre ya no tiene que mendigar por trabajo, sino ya tiene una profesión y se puede incluir en el tema de ese emprendimiento. Yo recuerdo que en la parte final del gobierno de Humala salió una norma que apuntaba a hacer lo mismo, pero luego esa norma fue derogada. ¿Tú recuerdas esa experiencia? ¿Leíste la norma? No. Porque yo recuerdo bien, era en la época de Pedro Cateriano, era primer ministro, y fue un decreto legislativo que decía más o menos eso. Okay. Y el próximo gobierno de Pedro Pablo Kuczynski después lo derogó. Entonces, quería preguntarte si sabías por eso, pero es muy bien, yo les pido ahora. Es muy diferente a tener chuchupes. Yo estudiando la cárcel. No nos queda mucho tiempo, me gustaría hablar un poco de unidad nacional. Ya. ¿Cuáles son las propuestas de unidad nacional?
Bueno, están en un plan de gobierno. La base del plan de gobierno, como tú sabes, es una alianza de 3 partidos. La base del plan de gobierno la presentó el Partido Popular Cristiano, el PPC. Yo fui el jefe del plan de gobierno del PPC. Esto se presentó y los otros 2 partidos decidieron que ahí había muchas cosas técnicas y decidieron acogerlo y de un 80%, etcétera. Pusieron nuevas ideas. Menciona a los dos partidos, a los otros dos partidos. Peruanos Unidos Somos Libres, que lo formó el actual fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gales, y Unidad y Paz, que lo formó el general Quiabra. ¿Eres militante de alguno de estos partidos o invitado? No, yo soy militante del Partido Popular Cristiano, desde hace más o menos 1 año y medio. Correcto. Por eso es que está candidateando. Una pregunta, no sé si pesada, pero yo Habla. quiero que le expliques a tus electores esto, ¿no? Ya. Muchos te recordamos como candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de San Isidro. Entonces yo te quería preguntar, ¿tú te alejaste de Fuerza Popular? ¿Te decepcionaron? ¿Evolucionaste en tu pensamiento? ¿Por qué te alejaste de ese partido y te inscribiste en el PPC? Por la razón que inicié esta conversación, ¿ya? Yo una vez terminada mi participación política en el Ejecutivo, que le he explicado, que en donde inclusive he recibido balas. Que fue en el gobierno de Fujimori. De Fujimori, efectivamente. Decidí ya apartarme, dedicarme a mi familia, etcétera. Ya no participé en Fuerza Popular, ¿no? Tengo gratos recuerdos de Fuerza Popular, pero me invitaron del Partido Popular Cristiano, a quien yo le tengo un enorme reconocimiento por su gestión, por su, digamos, la forma de pensar y todo lo que significó Luis Bedoya Reyes, del social cristianismo. Yo me considero social cristiano, creo en la familia, creo en que la familia tiene que tener, digamos, la potestad de educar a sus hijos y que no les sea impuesta por el gobierno. Creo en el libre emprendimiento y creo en todas las cosas que de alguna forma Bedoya lo consideraba. Me he unido a eso porque nunca voy a dejar de bajar mis brazos por mi patria, a la que quiero y a la que defenderé hasta con mi vida. Muy bien, Juan. Seguíamos con Unidad Nacional. Me estaba diciendo Bueno, Unidad Nacional está presentado las propuestas, sí. estas propuestas, ¿no? El que las lidera son el general Quiabra, ¿no? El general Quiabra no es un político, es un militar, y en consecuencia yo lo que creo es que teniendo este plan de gobierno bien establecido, el general Quiabra es una persona firme que no le temblará la mano para hacer lo que tenga que hacer. Pero ¿cuáles son las propuestas? Bueno, las propuestas son en primer lugar en los primeros 12 artículos. Una es, como te decía, todo lo que es seguridad. En gestión de inversión y trabajo hay 4 cosas fundamentales que son parte del programa de Unidad Nacional. El primero es la agricultura. Nosotros, entre estos 4 o 5 rubros, pensamos que se puede incorporar a la PEA, o sea, 5 millones de peruanos más, con sus familias, a que sean productivos y estén dentro de la seguridad social. El primero es la agricultura. En la agricultura pensamos poner 1 millón de puestos de trabajo más, a razón de 350.000 por año, en base a captar las aguas en la sierra y en la puna, en la época en que en la costa no hay agua, porque tenemos 3.000 kilómetros de costa y mucha parte de la sierra que tiene que ser irrigada. Entonces, crear reservorios para 140.000 hectáreas nos cuesta $2.500 millones. Estoy dando cifras. Que estas 140.000 hectáreas a 6 trabajadores por hectárea, como es en la agricultura en promedio, tendríamos 1 millón de trabajadores. La segunda propuesta es en el turismo. El 80% de los extranjeros que vienen al Perú se quedan una semana y se van solamente al Cusco y a Machu Picchu, pero no van a la infinidad de vestigios arqueológicos de primera calidad que tiene el Perú, las playas del norte, nuestra selva, otros vestigios como Nazca, como Paracas, etc. Entonces hay que diversificar eso para que el Perú sea conocido como un destino turístico integral, donde la gente pueda venir y no quedarse una semana y solamente a un lugar, sino que venga por 12 ganas, que gaste el doble y dé empleo en el sistema a otras 700.000 personas debidamente cuantificadas. Puedo hacerte una... Por supuesto. Creo que es importante, porque en este momento se trata este tema como prioritario en el país, que es la minería ilegal. Ya. Justo me robaste la pregunta. Yo quería preguntar... Dejen de robarse, pues. ¿Ah? ¿Eres pro reinfo o anti reinfo? Totalmente anti-reinfo, porque es un artificio que se viene siguiendo año a año y que no cumple su función, sino que está a intereses del crimen organizado. Pero que en el Congreso
apenas una bancada se opuso a la ampliación del Reinfo, que fue Avanza País, y todas las demás aplaudieron para que se amplíe y se siga ampliando, ¿no? Bueno, está mal, Hay que decir está eso mal, con claridad. totalmente. Por eso es que nosotros somos una opción nueva, que no va a entrar en ese tipo de contubernios. No te digo que todos los congresistas... Con la minería ilegal. La minería ilegal. Ok, en el Perú existe 1 millón de personas o 1.100.000 que se dedican a la minería informal, que no es ilegal, ¿ok? Y esta gente es aprovechada por la minería ilegal. Entonces, este 1 millón de personas lo que tiene que hacerse es terminar de una vez por todas con valentía y con pantalones con este tema del Reinfo, que solamente lo que hace es recibir más corrupción, porque los congresistas que votan a favor algún interés tienen, ¿ya? Entonces, creo que se debería hacer una auténtica ley MAPE para la pequeña y mediana minería, donde se les pueda formalizar con procedimientos sencillos y fiscalizados. Obviamente no puede haber minería aluvial en la selva, porque eso, la única manera es con mercurio, que se va al río y contamina el ambiente, aparte de todo el tema de proselitismo, prostitución. La selva peruana, por eso hablaba yo de una policía de fronteras. Permíteme una repregunta, ¿no? Ya. Si tú analizas los reinfos, en qué zonas del país están, los reinfos están ubicados encima de las concesiones mineras. Por eso es que no se pueden formalizar. Para que el minero informal se formalice, tiene que ponerse de acuerdo con el titular de la concesión y obviamente esos dos no se van a poner de acuerdo. Por eso es que lo que los mineros informales piden es quítale al grande y dame a mí. Así como Velasco hizo la reforma agraria, haz lo mismo, ¿no? Quítale a los grandes sus concesiones y me lo das a mí, ¿no? ¿Tú cómo resolverías ese conflicto de intereses? ¿Sacarías a los chicos y que se queden los grandes? ¿Obligarías al grande a conversar con el chico? O, digamos, ¿cómo resuelves esa situación? Yo haría Eso es lo que está pasando. Yo haría una cosa mixta, ¿no? Por ejemplo, tenemos a la minera Poderosa en Patás, que tiene también a muchos concesionarios dentro de la mina, ¿no? Bueno, la minera Poderosa es de las pocas empresas mineras que sí se ha puesto de acuerdo y tiene contratos con algunos mineros pequeños de la zona, ¿no? A eso voy. Entonces tiene que ser una cosa mixta, donde ya no puede ser simplemente A o B. Si la minera tiene una concesión grande y tiene la maquinaria y tiene todo para explotarla bien y contribuir a que se preserve el medio ambiente, pues debe seguir con eso. Pero a la vez darle la oportunidad, porque de alguna forma va a pacificar todo el sistema, en darle dentro de su concesión la oportunidad a mineros, si así lo considera la mina, para que se puedan establecer. Yo le voy a decir una cosa. Creo que en eso debe existir la obligación del Estado que se genere el diálogo. Y lamentablemente eso no se está haciendo. Entonces tenemos todos esos problemas actuales. Muy bien. ¿Cómo ves ahora la elección que se va a producir a las 6 de la tarde? Tenemos 4 candidatos. Déjame sacar mi bola de cristal. ¿Ya? Sácalo. Acá está. Y si el Boca... Mira, cualquier cosa puede pasar. ¿Ya? Mari Carmen Alba aparentemente tiene ya la magistratura de Bous, ¿no? Ojalá proceda a su elección. Va a tener que armar un nuevo gabinete. Va a tener que presentar la propuesta. Esta va a tener que ser aceptada o rechazada por el Congreso. O sea, estamos entre todo este panorama. Pero la elección que se produzca a las 6 de la tarde, creo que tiene las mayores oportunidades de ganar. Ojalá sea así. Pero más allá de eso, en este país no se puede predecir nada. ¿Tú qué piensas? Mira, si es que el bloque democrático actúa unido y no entran al juego perverso de las abstenciones, Mari Carmen Alba va a ser presidenta del Perú. Correcto. En cambio, si se entra a este tema de abstenciones, seguramente el presidente del Perú va a ser el señor Balcázar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa situación. Un último comentario, ¿ah? Yo creo que en la práctica del Perú ya se ha vuelto casi como un país parlamentario. Sí. En la práctica es el parlamento el que designa al gobierno y tenemos coaliciones de gobierno. Todo el mundo sabe que el ministerio X o Y, el responsable es este partido, ¿no? Y eso no es malo necesariamente. El problema es que no se hace con transparencia. O sea, deberíamos impulsar una reforma constitucional para transparentar el parlamentarismo que tiene el Perú. Muy bien. Solamente nos queda menos de un minuto. Ojalá que sea María Carmen Alba, a María Carmen Alba, a la cual conozco, es una mujer capacitada dentro de los 4 otros señores que se han presentado como candidatos, y además tiene una virtud que es la honestidad.
Es una persona, una mujer realmente dedicada al país, peleadora por su país, y espero que eso suceda hoy día a las 6 de la tarde y podamos regresar un poco a la muy poca tranquilidad que tenemos. Agradecerle a Juan estar con nosotros y evidentemente a mi amigo ya permanente. Y gracias, Juan. De verdad, es valiosa la Quería solamente decir unas palabritas más. Mira, yo creo que lo que pase en la primera vuelta electoral donde se va a elegir este enorme poder parlamentario, fundamentalmente para mí va a ser un tema luego de consensos, ¿ya? En primer lugar, como tú dices, las abstenciones no existen. O sea, tú estás para acá o estás para allá, un poco más para acá, un poco más para allá, pero tienes que tomar una posición, número uno. Esa posición debe estar de acuerdo a tus principios, porque a ti te eligen parlamentario en representación de una población. Y tercero, y yo creo que como nadie va a tener una mayoría de bancadas en el Congreso, va a ser coalición. es absolutamente necesario tener bloques de coalición que piensen más o menos igual por el país y no por sus intereses. O sea, Muchas gracias. Realmente. Coaliciones transparentes. Muchas gracias. Hay que saber quién es gobierno, quién es oposición. Muchas gracias. Así es. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.